hoy se encuentra en el libro del profeta Samuel, segunda de Samuel. Amen. Segunda de Samuel, el capítulo 5 y solamente el verso 17. Today I invite you to open your Bibles to 2 Samuel, the prophet Samuel, chapter 5 and verse 17. Segunda de Samuel, capítulo 5 y el verso 17. Y así dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Now when the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, they went up in full force to search for him. But David heard about it, and David went down to his stronghold. And when the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, they went up in full force to search for him. But David heard about it, and David went to his stronghold. Now, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, my Lord, my rock, and my Savior. Amen and amen. Pueden tomar asientos, hermano. Amen. En esta mañana yo quiero hablar a todos nosotros, yo quiero hablarle del poder y la importancia de cuando Dios pone una unción sobre su vida. Vamos a hablar de la unción del Señor. Y yo quiero decirles desde ahora en adelante, y yo quiero que ustedes escuchan, Dios tiene una unción para cada uno de ustedes. Muchas veces nosotros pensamos que una unción simplemente para los líderes, para los pastores, los misioneros, los evangelistas, los diáconos. No, Dios tiene una unción para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Cuando nosotros hemos sido lavados en la sangre de Cristo, cuando nosotros buscamos siempre seguirlo a Él, Dios por su Santo Espíritu, y es una de las obras del precioso Espíritu Santo, que Dios siempre está para darnos a nosotros una unción especial. Y yo quiero en esta mañana que nosotros entendamos la importancia y el poder de la unción sobre nuestra vida. Pero de igual manera yo quiero que nosotros entendamos la importancia que va con la unción del Señor. Y es que Dios también tiene siempre un nombramiento o un tiempo escogido para esa unción seguir floreciendo y cumpliéndose. I want to speak today about the power and the importance of God's anointing on your life. And I want you to know that God has an anointing for each and every one of us when we are children of God. A lot of times we think the anointing only is on the leaders. We think only on the ministers, on the missionaries, on the evangelists. No, but when you're washed in the blood of Jesus, God has an anointing for each and every one of his children. But I also want us to know the importance too, and the importance of the anointing that also that accompanies anointing is also the fact that God has an appointing to that anointing. I kind of flubbed it right there, but I want to say it again. I want us to also understand that it is important to understand the anointing that God has in our life. But just as important is also understanding that with every anointing, God also has an appointing. Yo quiero que entiendan que con cada unción que Dios tiene para nuestra vida, Dios tiene también un nombramiento o un tiempo exacto, perfecto, para que esa unción siga cumpliendo y siga floreciendo. Y la mejor manera que yo quiero que nosotros entendamos este mensaje es hoy presentando la unción y el nombramiento en la vida de David. Today, and the best way to, I guess, to try to teach or preach this sermon, and the best way to understand this anointing and appointing is for us to look at the life of David. Amen and amen. Lo primero que yo quiero que nosotros entendamos es que muchos de nosotros conocemos la historia de David. Cuando David, siendo joven, Dios lo escogió.
Saúl, por ser desobediente, Dios quitó su espíritu de Saúl y Dios entonces ya tenía otro rey para Israel y era David. Pero cuando Dios ungió a David, David todavía era un joven y todos sabemos la historia muy bella que Samuel pensó que era el hermano mayor y al fin y al cabo Dios tuvo que decir no mire la apariencia, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Y al fin y al cabo el más pequeño, el más ahí, the scrawniest, David, ese es el que Dios escogió. Pero muchas veces conocemos esa historia, pero lo que muchas veces nosotros no entendemos es que David, Dios lo ungió en ese momento para ser rey de Israel. Pero David recibió 3 unciones. Muchos de nosotros nos olvidamos que en la vida de David, él fue ungido 3 veces. La primera vez para ser rey de Israel, y entonces llegaron 2 otras unciones importantes. Y yo quiero que nosotros entendamos eso. La primera unción que David recibe, y lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 16, si me pueden poner y vamos a leerlo porque yo quiero que sigamos la palabra. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Este es cuando Samuel pide, estos son todos los hijos que tú tienes, no hay uno más que está cuidando las ovejas. Y llega David, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. So David was a good looking kid. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Esta es la primera unción que David recibe. Esta es la unción importante. Esta es la unción donde Dios pone su espíritu sobre David. Y es la unción donde más o menos él recibe, tú vas a ser rey de todo Israel. Pero tenemos que entender algo, todavía no ha llegado el nombramiento, todavía no ha llegado el tiempo adecuado. Él recibe la unción, he received the anointing. But I want you to understand, David received the anointing, he received the anointing, you are going to be king of Israel. But still, at that moment, it's not the appointed time. And we have to understand, tenemos que aprender, we have to learn, que cuando Dios pone una unción en nosotros, tenemos que también entender, pero hay un nombramiento a esa unción. We have to learn to also trust and wait on the appointed time that God has given us that anointing. Esta unción era importante porque como hemos leído, vino el Espíritu de Dios. Déjame leer, thank you, I forgot to read it in English. And this is when Samuel, so he sent for him and he had brought him and had brought him in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. That's David. Then the Lord said, rise and anoint him. He said that to his prophet Samuel. This is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came fully upon David, or came powerfully upon David. And then Samuel then went to Ramah. This is the most, when the Spirit. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando la unción de Dios viene sobre ti, entra el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que tienen el poder del Espíritu Santo? Cuando usted recibe, cuando tú tienes a Cristo y cuando Dios pone su unción, tú recibes aún siempre más poder. The Spirit of God in you. So lo que tú y yo llevamos, cuando tú dices que tú eres cristiano, tú llevas en ti algo tremendo, algo poderoso, algo glorioso, algo divino. So, por eso cuando tú dices que es cristiano, tú lo debes decir con un gozo, con una alegría, con un orgullo. I am un cristiano, porque quiere decir que el que está en mí, está el poder del Señor Jesucristo, el poder de su Espíritu Santo, está caminando en mí, algo divino. Little old me, yes, algo divino está en ti. Pero fíjense que cuando viene el Espíritu y Dios lo unge, no solamente para ser rey de Israel, que dice, vino sobre David el poder del Espíritu Santo sobre él, powerfully. Esa unción siempre es importante. Cuando Dios te da una unción, es importante, porque esta unción, aunque decía tú vas a ser rey de Israel, era una unción para David. Y tenemos que entender que muchas veces cuando Dios te da una unción, la primera unción, Él te habla esa unción, siempre va a ser para ti. Pero una unción donde Dios te va a llenar. Pero cuando Dios te llena, no es para que entonces tú y yo podamos, mira lo que hay en mí, mira lo que hay en mí. No, cuando Dios te llena es porque Dios va a comenzar a hacer una limpieza.
es porque Dios va a comenzar a hacer unas reparaciones. Es porque Dios va a comenzar a hacer nuevas construcciones en nuestra vida. Lo que tú y yo no pensábamos, Dios lo va a edificar. Lo que tú y yo no pensábamos, Dios va a comenzar a construirlo en nuestra vida. Lo que tú y yo no pensábamos, Dios lo va a sacar, lo va a botar, lo va a arreglar, lo va a limpiar, lo va a hacer lo que tenga que hacer. Pero cuando viene esa unción, no es simplemente para tú y yo decir, yo tengo el poder del Espíritu Santo en mí. No, es porque Dios va a comenzar a hacer algo en ti. Dios va a hacer Él va a hacer una revolución en tu vida. Él va a revolcar tu alma y tu corazón. He's going to fix you up. He's going to toss you in and out. He's going to do what he has to do to build you up so that you will move in that anointing. Esa unción para David era una unción donde estaba Dios limpiando a David, donde Dios estaba rompiendo a David, donde Dios estaba moldeando y llenando a David. Y uno dice, pero pastor, yo no veo todo eso. Pero tú tienes que entender que cuando Dios llamó a David, lo llamó para ser rey de Israel. Y Dios tiene que, ¿qué? Comenzar a moldear a David para ser el rey que Dios quiere que él sea. Hasta ahora David solamente cuida ovejas. No, pero yo te voy a levantar para tú ser rey de mi pueblo. Y cuando Dios te llama para algo, Dios no simplemente te llama y ahí te tira. Él te prepara, Él te va a ayudar, Él te va a limpiar, Él te va a construir. Y Él nunca te deja, pero Él te va a preparar. Pero cuando tú vayas ahí, cuando tú comiences la obra, Él te va a dar todo lo necesario para que tú y yo podamos triunfar en su nombre. That's what God does. So esa primera unción es de suma importancia. So, cuando Dios pone una unción en nosotros, es porque Dios también nos está moldeando para que nosotros podamos ser más como el Señor. Por eso cuando viene la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida, una de las cosas que Dios hace, Él hace limpieza. Él quita todas esas malas mañas, Él quita todo eso malo. Y por eso algunas veces vemos una transformación. Oye, pero tú te ves diferente. Es porque el Señor está haciendo algo en mí. Si tú antes tenías cara de limón, Dios te pone cara de azúcar o algo así. Como Celia Cruz, azúcar. Me recuerda Celia, pues Celia Cruz, right? Yeah, porque algunas veces hay personas, yo recibí a Cristo, pero todavía tienen cara de limón. Pero una de las obras que el Espíritu Santo va a hacer, te va a cambiar ese limón a algo dulce. Hay limpieza, hay rompimiento. Así se dice, He breaks us. Él nos moldea. Y cuando Él hace todo eso, Él nos sigue llenando. ¿Ves? David era ungido para ser rey de Israel. Pero todavía no era el tiempo del nombramiento. It still wasn't the appointed time. So no te ponga ahí desesperado. Cuando Dios te da una unción, siga esperando, siga entendiendo que también va a venir un nombramiento. Pero Dios primeramente tiene que arreglarnos. Dios tiene que hacer lo que Él quiere hacer en nosotros. Esa es la primera unción importante. Y tenemos que entender algo, que David aprendió a esperar en Jehová. Yo algunas veces me río, pero algunas veces en los años que yo he estado como pastor, algunas veces yo siempre oigo esta historia donde ahí se derrama el Espíritu Santo y entonces se le da una profecía, una palabra, sea por lengua, por interpretación, una profecía. Señor siervo, el Señor me dice que tú vas a ser pastor de esta iglesia. Y puede que sea una realidad, pero algunas veces lo que yo he visto en diferentes historias de iglesia, que algunas veces ese hermano no ha esperado en la unción del Señor y vota al pastor que está. Y entonces se forma un lío, se divide la iglesia, hay mal estado y posiblemente que Dios lo iba a poner como pastor de la iglesia, pero no ahora, no ahorita, not right now. Porque Dios siempre tiene un nombramiento. He has an appointed time. Puede que Dios te dé una profecía. Tú vas a ser pastor de la tercera iglesia, pero quizá en 20 años. ¿Okay? O cuando el pastor se muera, entonces tú vas a coger el timón. So, es importante aprender el nombramiento del Señor. Amen. Are we good? We're ready? Es el primer llamamiento. Pero yo dije que David fue ungido 3 veces. So, esta primera unción es siempre para uno. Tenemos que entender eso. Esa primera unción donde Dios va a bregar, Él va a bregar contigo. Es una unción personal. It's a personal anointing. Porque Dios está bregando contigo. He's going to be dealing with you and you alone.
Dios va a bregar contigo solamente. Cuando Dios pone esa unción sobre ti, Él tiene un negocio contigo. I got some business with you. Yo tengo un negocio que bregar contigo. No mire al que está al lado, no, porque esa unción es tuya y Dios y tú. Y Él tiene algo que hacer contigo. Amén. Pero entonces hay una segunda unción. David recibió una segunda unción. Vamos a mirar 2 de Samuel, capítulo 2 y el verso 4. Yo quiero que nosotros entendamos esto. Tenemos que entender que David fue ungido para ser rey de toda Israel. Y esa palabra se va a cumplir, porque cuando Dios dice algo que tú vas a hacer, cuando Dios proclama algo de tu vida y para tu vida, se va a cumplir, porque Dios cumple con su palabra. Pero tenemos que entender también, siempre hay un nombramiento. There's an appointed time to when God does everything. Pero ahora esto es interesante. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por ser rey sobre la casa de Judá. Aquí está. Wait a minute, Dios dijo, tú vas a ser rey de todo Israel. Yes, te va a cumplir, pero todavía no ha llegado el nombramiento. Pero fíjense en algo ahora interesante. Vienen los varones de Judá y ellos ungen a David para ser ¿qué? Rey sobre Judá. Él recibe una segunda unción. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Okay, fíjense. Then the men of Judah came to Hebron, and there they anointed David king over the tribe of Judah. And when David was told that it was the men from Jabesh Gilead who had buried Saul. So vemos aquí que ahora David recibe una segunda unción. Y tenemos que, otra vez, por eso estoy diciendo, tenemos que entender que la unción de Dios siempre está acompañado con un nombramiento. It's always accompanied by an appointing. En este momento él recibe una segunda unción. Todavía la primera unción se va a cumplir, porque Dios dijo, tú vas a ser rey de Israel. Pero ahora Dios lo estamos viendo y Dios está dirigiendo y Dios va a dirigir tu vida. Porque no te creas que tú y yo solamente recibimos una unción. En nuestra vida como creyentes, en nuestro caminar de la fe, Dios siempre está ungiéndonos en diferentes momentos. Amén. Dios siempre está poniendo su espíritu para diferentes momentos y obras que Dios quiere guiar nuestra vida. Y en este momento viene una segunda unción para David ser rey de toda Judá. Y esta unción es interesante. Porque esta unción es para David, pero ahora es otro nivel de unción que Dios está bregando en David. La primera unción era para David y solamente para David, porque Dios estaba haciendo una construcción dentro de David. Pero ahora viene esta segunda unción y es para ser rey de Judá. Y algo interesante que cuando ungieron a David para ser rey de Judá, ahí comenzó a levantarse una guerra civil. Y la guerra civil entonces comenzó a ser la casa de David y la casa de Saúl. Porque nosotros no queremos aceptar como un buen puertorriqueño, para ser rey. Comenzaron de la casa de Saúl, comenzaron a tener contienda. Y prepárate, porque cuando Dios pone una unción sobre ti, va a haber contienda. Algunas veces hay hermanitos que se van a poner celosos. Ellos se olvidan que tienen que bregar con su propia unción también. Pero va a venir. Y se levantaron y se levantó un nivel de guerra, una guerra civil. Y déjame decirle, hermano, que cuando tú estás en el Espíritu de Dios, siempre se va a levantar una guerra. Cuando tú estás andando en el poder del Señor, se va a levantar una batalla, se va a levantar siempre una guerra. Y algunos quizás dicen, bueno, entonces yo no quiero seguir al Señor, porque yo no quiero tener guerra. No, tú tienes que seguir al Señor, tú tienes que ser fiel al Señor. Pero se va a levantar porque el diablo siempre va a buscar para tumbarte, para robarte, para destruirte. Él va siempre a buscar para que tú no andes en gloria, en victoria. Él siempre quiere que tú estés murmurando y quejándote y mirando lo negativo. Pero tenemos que entender que cuando tenemos y estamos en la mano del Señor, Dios pone su unción. Y aunque se levante guerra, pero nosotros ¿qué? Ya hemos ganado la batalla. Y más en nosotros del que está en el mundo. So tenemos que entender, la unción se le va a levantar guerra. But don't worry about it. No te preocupes, más el que está en nosotros del que está en el mundo. Con nosotros está el león de Judá. Con el diablo simplemente es un león falso,
con falsos dientes. Eso se va a levantar. Pero esta unción era importante, porque Dios estaba ahí también traineando a David. Tenemos que entender que David también era un buen guerrero. Él era un tremendo guerrero. He was a good warrior. Pero ahora él es rey de Judá y hay contienda, y hay batalla. So David ahora está aprendiendo cómo ejercer ser un líder en medio y momentos difíciles, como un rey. Ahora él tiene que confrontar todo lo que hay. Pero Dios lo está moldeando en una manera diferente. Porque Dios le está diciendo, el rey solamente no es un rey de guerra. Y David tenía que aprender entonces cómo delegar a un pueblo como el pueblo de Judá. Tenía que ahí aprender a delegar y a mandar y cómo bregar con los problemas. Pero Dios también lo estaba moldeando y Dios le estaba enseñando, pero para ser un rey tú no solamente puedes delegar a un nivel militar. Porque un rey también tiene que aprender y entender a su gente. Tiene que escuchar y tener compasión. Tiene que escuchar y entender. Ve, un rey, David era un guerrero, pero un rey no simplemente puede ser un rey solamente como un dictador guerrero. Ve, cuando uno está en lo militar, cuando el capitán, el coronel, el que sea que tiene el rango alto, él te da un mandato. Él no te pide, ¿quieren marchar esta mañana? ¿Quisieran levantarte para comenzar el training? No, los sargentos no eran así. Cuando yo estaba en boot camp, los sargentos no entraban. Muchachos, el sol ya salió, ¿quieren despertar? No, a las 4 de la mañana encendían la luz, tiraban unos zafecones de aluminio, hacían ruido, get up, y nos daban con, get up, y todos nosotros. No era esto de cuando ellos dan un orden, se obedece el orden. Pero Dios está dirigiendo a David, pero David, ser rey, y tú vas a ser el rey que me va a representar a mí. No solamente tú puedes ser un rey con autoridad firme. Tú no puedes simplemente delegar a un nivel militar. Tú también tienes que aprender a tener compasión. Tú tienes que aprender a entender la gente. Tú tienes que también aprender a amar la gente. So David tuvo que aprender no simplemente como guerrero dar orden, pero él también tenía que aprender a conocer su gente, amar su gente, guiar su gente, delegar su gente, estar con su gente. Uno de los ejemplos que vemos en Cristo, donde siempre estaba Cristo, en medio de la gente. En medio de la gente. Y Él tiene todo el orden. Pero un líder, un buen líder también, no simplemente anda, yo soy el que mando aquí. No, un líder también tiene que oír y entender y tener compasión. Ve, esta segunda unción era importante. Pero otra vez David nos enseña algo. David tenía la unción, recibe una segunda unción. Y en todo eso David todavía está esperando ¿qué? En el nombramiento. Even with the second anointing, David is still waiting on the appointing of God. Tenemos que siempre entender, nunca vaya más adelante de del nombramiento. Fíjense en lo que estaba pasando. Vamos a mirar, no sé si lo puse. Pero hay un pasaje bíblico que dice que cuando David fue ungido, nos dice que la casa de David comenzó a crecer y se ponía fuerte y fuerte, y la casa de Saúl comenzaba a ponerse más débil y débil, porque David aprendió a esperar en el nombramiento del Señor. Si David hubiera inmediatamente moverse fuera del plan de Dios, no. Pero porque David entendía la unción de Dios sobre él y porque David también entendía el nombramiento de Dios, nos dice que durante este momento de la guerra civil, la casa de David se ponía más fuerte y fue fuerte, y la casa de Saúl se comenzaba a debilitar y se comenzaba a debilitar. Dios es grande, Dios es poderoso. Esa es la segunda llamamiento, o la segunda unción. Ahora vemos que David tiene dos unciones. La primera era para él. Cuando Dios pone una unción para ti, sobre ti, la primera unción es porque Dios va a estar haciendo algo en ti. Cuando Dios te da una segunda unción, y lo vamos a entender,
Es porque ahora Dios te está poniendo, ¿qué? En el campo de training. Dios te está poniendo a bregar con la gente. Dios está bregando para que tú aprendas cómo delegar con los hermanos y con las hermanas. Primeramente, Dios va a bregar contigo. Y eso es lo importante, Dios va a bregar contigo. Y una vez que Dios brega contigo, entonces Dios te va a poner para bregar con los hermanos. Y déjame decirle que algunas veces bregando con los hermanos es un poquito difícil. Es bendición, pero un poquito difícil. Dios coge los pastores y los treina y los prepara, pero entonces los zumba a las ovejas. Y déjame decirle que hay algunas ovejas que muerden. Hay ciertas ovejitas en mi año de la iglesia muerden. Algunas veces algunos se creen que son cabritos y se olvidan que son ovejitas. And that's part of it. Pero ahí uno también tiene que aprender, uno tiene que bregar. Cuando Dios te da la segunda unción, porque Dios te está preparando, te está poniendo en el training. Amen. Y entonces ahora llegamos a la tercera unción. Y es la porción bíblica que nosotros leímos, que se encuentra de nuevo en 2 Samuel capítulo 5, el verso 17. Llegamos en este verso cuando ya los filisteos oyen. Ahora llega el momento donde David ahora ha recibido la unción. Yo he brincado ciertos detalles y todo, pero ya llega el momento donde se cumplió la primera unción de Dios. Tú vas a ser rey de todo Israel. El verso 17 del capítulo 5 de 2 Samuel dice que ahora cuando los filisteos oyeron que David fue ungido rey de todo Israel, ahí Dios cumple. Porque cuando Dios te proclama algo en tu vida, se va a cumplir. Puede que sea 5 años, 10 años, 5 días, 5 minutos, pero cuando Dios dicta algo para tu vida, se va a cumplir. When God says something for your life, He's going to make sure it's going to be fulfilled. It may be 5 minutes, 5 days, 5 years, 50 years, however long, but you need to trust in the anointing that God puts in your life. But you need to also understand that with the anointing, God has an appointed time. Don't go ahead of your anointing. Don't go beyond your anointing. Understand the anointing that God is doing. Understand that He's first working in you, and then He's going to work in you by putting you in that training to deal with others, so that you will be the instrument and the blessing and the vessel that God wants you to be in that appointed time, en ese momento adecuado. And then will be fulfilled what He said to you in the beginning. Ahora vemos que viene la unción completa. Ahora David es Israel de todo Israel, lo que Dios dijo del principio. Porque cuando Dios dice algo, algunas veces no entendemos, pero Dios, tú me dijiste que iba a ser y todavía no. ¿Cuántos de nosotros somos así algunas veces? Pero Dios, tú me prometiste, y todavía estoy en esto. ¿Por qué todavía en esto? Sometimes we're like little kids, todavía en esto, pero todavía nada ha cambiado. You know? Pero Señor, estoy en el gym y todavía peso esta, you know? It takes months. No creemos que del primer día que estoy en el gym estamos en el espejo, pero yo no veo nada. No, porque no va a ser de un día. Tú vas a tener que estar ahí meses, algunas veces años. Algunas veces con el Señor también, pero aprenda que con tu unción hay un nombramiento, there's an appointed time. Pero Dios va a traer ese appointed time, Dios va a cumplir. David recibe. Y ahora, pero déjame decirle algo, que cuando Dios trae a ese momento donde tú vas a brillar, donde Dios te ha preparado para, este es el momento donde ahora Dios te va a usar aún más grande y más poderosamente. ¿Qué va a suceder? Se van a levantar los filisteos. Se van a levantar los filisteos contra ti. Se van a levantar la guerra, más el diablo va a estar enojado contigo. Hasta ahora tú has sido fiel, esperando, y ahora tú has llegado y más el diablo va a tratar de tumbarte. Siempre va a haber filisteos. There's always going to be Philistines in your life. Y los filisteos vienen en diferentes maneras. Filisteos vienen de la mentira que el diablo pondrá en su mente. Filisteos, da pena decir esto, pero alguna vez filisteos vienen de los propios hermanos de la iglesia que se ponen celosos. ¿Y quién tú crees que tú eres? Se levantan filisteos. Se me pusieron bien calladitos cuando yo dije esa parte, ¿verdad? I'm talking reality. Estoy hablando, yo he estado en la iglesia por tantos años. I know what I'm talking about. Se levantan filisteos.
Pero no te olvides, tú tienes la unción. No te olvides, tú has esperado en el nombramiento apropiado. You've waited for the appointed time. Pero fíjense que cuando llegó David en ese momento, los filisteos, y fíjense, los filisteos dice la escritura, que cuando oyeron que David es rey de Israel, dice que se levantaron en gran fuerza para buscarlo. Y no lo estaban buscando para decirle felicidades, lo estaban buscando para matarlo, eliminarlo, quitarlo. He's a problem. Es un problema, y eso es lo que el diablo, porque cuando Dios pone una unción sobre ti es porque Dios te va a levantar poderosamente dentro y fuera de la iglesia. Y el diablo no quiere que tú veas las bendiciones y tú recibas las bendiciones del Señor, porque Dios siempre tiene bendiciones. God always has good things for us. God has blessings for us. Dios tiene bendiciones y gloria para nosotros, y el diablo no quiere que tú y yo lleguemos a esas bendiciones, porque cuando nosotros recibimos las bendiciones, ¿qué nosotros hacemos? Alabamos y adoramos más al Señor, y el diablo no quiere eso. Se levantan los filisteos buscando para destruirlo, para matarlo, para eliminarlo. Cuando tú llegues a ese momento, se va a levantar el enemigo contra ti, especialmente cuando tiene la unción. Pero ¿qué dice la escritura? Que David lo oyó, David lo supo, llegó la noticia a David, y nos dice la escritura que entonces David, ¿qué? Él bajó a su fortaleza. Ahora, en este momento, literalmente, David bajó a una torre, a una fortaleza. Está hablando ahora literalmente, él fue a un lugar fortificada. Pero yo lo quiero poner ahora a nivel espiritual. Porque si algo yo puedo entender y conocemos de David, es que no solamente David bajó a su fortaleza literalmente, pero David era uno que él sabía, mi fuerza es el Señor. Cuando se levante, cuando tú ya llegues ese momento, cuando Dios te pone ese nombramiento, that appointed time in your life, y se levantan los filisteos contra ti, ¿qué tú y yo tenemos que hacer? No hacer el egoísta. No, yo tengo la unción, yo soy, para eso Dios, yo soy el papi chulo ahora, nadie me va a tumbar. No. Cuando se levantan los filisteos, oh my goodness, bueno, Dios me ha traído a donde Él quiere, Dios te ha puesto su unción, pero en estos momentos se levantan los filisteos. Tú sabes algo, aunque tengo la unción, aunque he sido obediente, aunque estoy en el tiempo nombrado actualmente, I'm in the appointed time, pero en este momento cuando se levantan los filisteos, yo todavía tengo que seguir buscando ahora la fortaleza que es el Señor mío. Aunque estoy ahí, mi fuerza tiene que seguir siendo el Señor. Fíjense en David que bajó a su fortaleza. So even though you got there, even though they give you the keys to the nice office, I got an office in the penthouse. Look at what I can see. Look at the title that I have. Mira el puesto donde yo estoy. Pero cuando se levantan los problemas, yo todavía tengo que depender en mi fortaleza, que es el Señor. Mi unción no es nada si no es la unción de Dios en mi vida. Mi victoria no es nada si no es guiada por su Espíritu Santo. Mis bendiciones no es nada si al fin y al cabo no son las bendiciones que he recibido del Señor. Mi fuerza no es nada si no es la fuerza que Dios me da. Fíjense, David bajó y en su fortaleza, y tú y yo tenemos que siempre aprender a ir a nuestra fortaleza. Y nuestra fortaleza no es la iglesia en sí. Nuestra fortaleza no es la denominación. Porque algunas veces alguna gente se esconden detrás del nombre de la denominación. Porque yo soy tremendo bautista, bueno, yo soy Asamblea de Dios Pentecostal, with a big P. Yo soy esto, no. La fortaleza no es tampoco en el título. Yo soy el reverendo tal y tal. Y mira que los ministros tienen un montón de títulos. Si yo le doy una lista, there's right reverend, the most high reverend, right bishop, obispo, tienen un montón, y algunas, and they got some funny uniforms for those titles too. And sometimes they walk out, no, la fortaleza entonces tampoco no está en todos esos títulos. Si yo voy a bajar a mi fortaleza, la fortaleza es en el Señor.
es en la gloria del Señor. Y cuando yo voy a esa fortaleza, entonces yo tengo que buscarlo a Él. Yo tengo que ser lleno de recibir el poder de Él. Y yo tengo que ser guiado por Él. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en mi fortaleza, quien es Cristo? Yo tengo que recibir el poder más de Él. Yo tengo que escuchar y aprender de Él. Y tengo que ser guiado por Él. Y entonces tengo que moverme en Él y con Él. Bajo esa unción. Dios nos está dando una unción a cada uno de nosotros. Dios tiene a cada uno de ustedes una unción. ¿Cuál es? Pídaselo al Señor. ¿Cuál es? Dios te lo va a dejar saber. Y otra vez, la unción no es simplemente para tú obrar en la iglesia. La unción para tú vivir victorioso aún fuera de la iglesia. Puede ser una unción para tú lograr una nueva carrera. Tú lograr una meta, tú lograr un sueño, lo que sea. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu deseo, tu anhelo. Y Dios tiene una unción para ti. Pero donde quiera que Dios te va a bendecir, es para que tú seas un ejemplo y una bendición de su reino. Si Dios te va a bendecir con una nueva casa, es para que tú sigas dando siempre a Él toda la honra y gloria. Si yo he recibido la casa, porque Dios me lo ha dado, Dios me ha ayudado. So we have to understand que la unción no simplemente siempre es dentro de la iglesia. Tenemos que como cristianos aprender eso. Que todo lo que hablamos de lo que Dios nos quiere dar no es simplemente para usar dentro de las cuatro paredes. No, yo puedo salir afuera y en mi trabajo yo voy a poner en acción, yo voy a encender, yo voy a aprender. I'm going to use la unción que Dios ha puesto en mí, aún en un mundo secular. Y Dios me va a dar la victoria. Dios me va a ayudar. Yo puedo entonces ser como Joseph. Donde quiera que me tiren, Dios va a confiar en el Señor. Y todo lo que mi mano haga, Dios lo va a bendecir. Y los grandes jefes van a mirar todo lo que fulano tal es bendecido. Porque eso es parte de la unción. No es dentro de las cuatro paredes nada más. ¿Me están entendiendo? I want you to live. Yo quiero que vivan bajo esa realidad del Señor. Y Él tiene, He has an anointing for you. Él tiene una unción para cada uno de ustedes. Yes. No importa lo que yo diga de ti. He has an anointing for you. No importa lo que digan. God has, si tú eres lavado y tú buscas del Señor, tú lo amas, Él tiene unción para ti. Pero como yo he estado y espero que le haya podido enseñar, con cada unción es importante aprender que hay un tiempo adecuado. Un nombramiento. But I want you also to understand, with every anointing that God gives to your life, He has an appointed time. And we need to also move and rest and trust in that appointed time. No te muevas fuera del nombramiento. Todos queremos la unción, pero vamos también a agarrarnos del nombramiento. The appointed time. The appointed time. So espera en Jehová. ¿Qué dice el Señor? Espera en Jehová. Y esperar no es simplemente hacer nada. Muchos algunas veces creen que esperar no es. No. Esperar en el Señor es acción. No, cuando Dios te dice espera en el Señor, Él no quiere que tú estés. Estoy esperando. No. Esperar en Jehová no es eso. Esperar en Jehová es que yo voy a seguir caminando con el Señor. Yo voy a seguir confiando en el Señor. Yo voy a seguir buscando del Señor. Yo voy a seguir alabando al Señor. Yo voy a seguir ahí defendiendo al Señor. Aunque no vea lo que Dios, yo voy a seguir y yo voy a seguir haciendo. Yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir buscando. Yo voy a seguir moviéndome en las cosas que Dios me está diciendo. Y quizás tú todavía no ves lo que Dios pero eso es esperar. Esperar no es no hacer nada. Esperar es seguir orando, alabando, adorando, buscando, leyendo, all that. That's what waiting on the Lord. Waiting is not you just sitting there doing nothing. Waiting on the Lord is actually an action. It's an action. You continue to trust, obey, be guided, move in Him, and live in Him. Wait upon the Lord. So el Señor nos da su unción, tiene sus nombramientos. Él nos llama a qué? Esperar en Él, confiar en Él, ser guiado por Él y vamos a movernos en fe en Él. Fíjense, todo eso. Vamos entonces a esperar en Jehová.
vamos a confiar en Jehová, vamos a ser guiados por Jehová, vamos a movernos en fe en Jehová. Todo eso es parte de que caminando bajo la unción y moviéndonos bajo el nombramiento exacto. Amen and amen. Lord, we thank you.